morning, everyone. My name is Lizanne Thirsk. I'm the Deputy Director for Gender Equality and Communications at Parlaméricas. Welcome. We're so pleased to have you staff from our member parliaments across the region, as well as national gender machineries. You are change makers in so many ways, and we've been looking forward to this opportunity to unpack some of the concrete experiences and recommendations that you have for institutionalizing a culture of care in your national parliaments. We know this is both strategic and very much needed as part of strengthening and modernizing parliaments as working spaces, as well as the bodies that legislate. We have really wonderful speakers lined up, and I do encourage everyone to take advantage of this space and share your views and promising practices to support all the care-related parliamentary work that is going on. A special thanks to Michelle Volpin, who, as you know, is leading on the Gender Equality Staff Network and is just really stellar at putting together interesting agendas for you and supporting this group as a working space. And for those of you that are joining us for the first time, we hope you'll stay engaged with this network. And I also wanted to thank my colleagues at the International Secretariat. Our director, Alicia Todd, is also here connected, and we're so pleased to have you all with us today. So to formally begin the meeting, we'll have some opening remarks. And for that, I am so pleased to introduce you to Senator Carmen Gloria Aravena from Chile. She is the first vice president representing South America on the Parlaméricas Parliamentary Network for Gender Equality. Senator Aravena has extensive legislative experience related to women's economic autonomy and participation in the labor market, as well as leadership in education and in science, among many other relevant themes. So, Senator, thank you so much for being here with us. The floor is yours. Estoy acá en Valparaíso, en el Parlamento, en el Senado de la República, y reciban una cálida bienvenida a la 7ª reunión de Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de Género en Parlamérica. En mi carácter de primera vicepresidenta por Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, quisiera hacer extensivo también mi agradecimiento al trabajo de todo el personal legislativo que participa en las actividades organizadas por la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios, un espacio que nos brinda acompañamiento y apoyo continuo para el enlace de los objetivos de igualdad de género, tanto en los procesos legislativos, institucionales y administrativos. Asimismo, quisiera hacer expreso mi más sincero reconocimiento a la labor realizada por las y funcionarios parlamentarios, los funcionarios parlamentarios que trabajan en la consolidación de instituciones legislativas más equitativas y más inclusivas, que sin embargo hemos avanzado. Evidentemente siempre hay mucho más que trabajar. Me complace saludar especialmente a las expertas de alto nivel que nos acompañan hoy en el conversatorio, como son Ana Yesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, y a las integrantes del personal parlamentario de las Américas y el Caribe que participan de este valioso intercambio de la jornada de hoy, especialmente a Zulma Campos Matas, titular de la Unidad Técnica por la Igualdad de Género de este Senado de la República en México, y quien coordina este espacio, y a Claudia Fuenzalida Cereceda, jefa de la Unidad de Planificación y Control de Gestión y encargada de Género del Senado de la República de Chile, quien se desempeña como coordinadora regional por Sudamérica de las funcionarias y funcionarios parlamentarios para la igualdad de género Parlamérica. Es un placer contar con la presencia de todas ustedes. Agradezco también a las y los participantes de esta reunión que se han acercado a compartir este valioso espacio de aprendizaje que hoy día nos permite las redes sociales, ¿cierto? El sistema que hoy día es globalizado y que nos permite estar, a pesar de la distancia, todas juntas hoy día aprendiendo de las políticas de cuidado al interior de los parlamentos, en el que las especialistas invitadas ofrecerán lineamientos y recomendaciones basadas en los estándares internacionales y en que se socializan buenas prácticas de los poderes legislativos de la región en esta materia. Sobre las políticas de cuidado dentro de los parlamentos, el sistema de cuidado entendido como el derecho a recibir cuidados o cuidar y al autocuidado es fundamental para el bienestar de las personas, los hogares, y representa claramente una piedra angular del desarrollo social y del crecimiento económico. Muchas veces, tengo que decirlo, muy poco valorado, sobre todo en los países de América. El trabajo de cuidado no es solo una responsabilidad individual,
sino una tarea colectiva que requiere el compromiso de las instituciones del Estado y, por cierto, de los poderes legislativos. En este sentido, se reconoce que los distintos países, en el marco de sus propias estructuras políticas, sociales y culturales, han avanzado en distintos programas y políticas vinculadas al tema de cuidados de niños, niñas, adultos mayores y personas con graves dependencias severas, pero aún nos queda mucho camino por recorrer en tres propósitos que, en mi opinión, son fundamentales. Primero, la política de conciliación del ámbito laboral, personal y familiar de cuidadores y cuidadoras que permitan cumplir las responsabilidades familiares sin sacrificar las oportunidades de crecimiento laboral y profesional. Y si no es sacrificar, al menos quizás alargar en demasía el tiempo en que se puedan compatibilizar las dos cosas hasta que los niños normalmente están más grandes. Brindar apoyo a padres y madres cuidadores y tutores de niños y niñas para favorecer un entorno propicio para el crecimiento emocional e intelectual de los niños y niñas, y priorizar y relevar el cuidado de personas mayores y personas dependientes, resguardando el acceso preferente a la salud y atención adecuada, promoviendo el respeto y la compañía que estas personas requieren para el desarrollo de las distintas etapas de la vida. Un tema que no debemos olvidar jamás es las reflexiones sobre sistemas de cuidado, es cuidar y a quién cuidan. Quienes otorgan cuidado están expuestos a eventuales cuadros de salud psicológica y física que también deben ser atendidos, así como la dimensión afectiva de estas personas. Fortalecer dimensiones del autocuidado y cuidar a quienes cuidan es también parte de la discusión sobre esta materia. Esto claramente estamos a mucha distancia de poder decir que lo hemos superado. La pandemia, en mi opinión, hizo relevar con mayor fuerza la agenda en materia de cuidado. Quizás más que nunca, la humanidad evidenció la importancia que tenía este aspecto en la vida humana y también en la economía, dejando de manifiesto las brechas de género en la participación laboral, por cuanto fueron las mujeres las que en su mayoría salieron del mercado laboral, principalmente por tener temas de cuidado, y eso no es ajeno Chile a esto, y claramente no hemos logrado volver a retomar la participación de la mujer hasta antes del COVID en el tema económico del trabajo. A pesar de su contribución a la economía, teniendo en consideración que se trata de uno de los sectores de más rápido crecimiento que genera oportunidades de empleo, las tareas de cuidado han sido históricamente realizadas por mujeres de manera no remunerada en el ámbito de la familia y comunidad, sin beneficios sociales, ni laborales, siendo incluso invisibilizados. Al menos en Chile se cree que un 20% del PIB es vinculante al aporte en la economía que hacen principalmente las cuidadoras y cuidadores en Chile. Lo doy como ejemplo para que veamos la importancia que tiene a nivel económico. Para avanzar tanto social como económicamente es menester que los espacios de trabajo adopten medidas tendientes a equilibrar tanto la vida laboral como familiar. En este sentido, los parlamentos también juegan un rol muy clave. Debemos dar ejemplo si queremos también legislar sobre estos temas con nosotros internamente. En la legislación, como desde la implementación de política al interior de los parlamentos, tenemos las oportunidades de trabajar para cambiar el paradigma a partir de la creación y consecuente inversión en sistemas de cuidado y la promoción de políticas de corresponsabilidad social y de género que reivindiquen el cuidado como un derecho humano. Los avances normativos en la región son múltiples y velan por la aplicación de los estándares internacionales relacionados con las licencias parentales, la promoción de la lactancia, las licencias para el cuidado de personas en situación de dependencia, los servicios de cuidado infantil, como las guarderías, entre otros. Los parlamentos nacionales son sin duda un ámbito primordial para fomentar las transformaciones en todas las esferas de la sociedad. Cabe recordar también que constituyen un lugar de trabajo en sí mismos. Aquí trabajamos muchas mujeres en diversas labores en este Parlamento, y que además el rol del legislativo es garantizar derechos y normas obligatorias que puedan liderar, por ejemplo, a partir de la adopción y la implementación efectiva de estas políticas que queremos de alguna manera instalar en el país desde la política interna del cuidado orientada a brindar un espacio laboral centrado en las personas que conforman la institución. Quisiera reconocer en los parlamentos de América Latina y el Caribe que se está llevando una importante labor para reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado, y este parlamento tampoco es la excepción. Su presencia hoy
en esta reunión es también la importancia que tiene para todos los países que integramos Parlamérica este tema y de alguna manera hoy día cada día más relevante en la legislación de todos nuestros países. Sabemos que algunos parlamentos de la región, especialmente los del Caribe, se benefician del apoyo de los departamentos gubernamentales que trabajan para el avance de la igualdad de género. Permítame saludar a las y los representantes de estas organizaciones que están aquí presentes hoy día. Hoy tendremos el privilegio de conocer iniciativas y programas y políticas, así como estrategias innovadoras para superar los desafíos en el proceso, la consolidación de parlamentos sensibles al género, cuya estructura, funcionamiento y procedimientos respondan a las necesidades de las personas. Desde Parlamérica estaremos siempre comprometidos y continuaremos comprometidos y comprometidas en la promoción del espacio de diálogo y cooperación regional que canalice el debate continuo sobre cuestiones claves para la política de cuidado con miras a contribuir a la igualdad sustantiva. En este sentido, agradecemos enormemente la presencia en el día de hoy de todos ustedes. Hay mucho que trabajar, sabemos, pero haber dedicado un tiempo a esto es muy relevante para el desarrollo de normativas, legislación y obviamente aplicación de estas mejoras en el ámbito del cuidado. Esperamos que sea un espacio fructífero de intercambio, de aprendizaje, evidentemente, para poder cada uno de nosotros también tomar parte de lo que aquí hoy día van a exponer y implementarlo o legislar en su efecto en cada uno de nuestros países. Les deseo a todos una excelente jornada y muchas gracias por participar en este proceso y mucho ánimo para que profundicemos nuestros conocimientos y la aplicación de estos conocimientos también para el año 2024. Muchas gracias. Thank you very much, Senator Aravena, for those remarks on behalf of the Parlamérica's Parliamentary Network for Gender Equality, and for sharing those reflections from Chile and for really orienting us to today's meeting. It is next my pleasure to introduce Zulma Campos Mata. She is the head of the Technical Unit for Gender Equality at the Senate of Mexico, which is responsible for gender mainstreaming across all of the institution's work. And she has coordinated the staff network for gender equality for Parlaméricas for the past couple of years. Over to you, Zulma. Gracias. Muchas gracias, querida Licen. Gracias por la introducción y la presentación. Y bueno, pues muchas gracias también a Anabela, a Michelle, gracias por la organización y por acompañar los trabajos de esta red que se ha visto más y más fortalecida gracias al trabajo de ustedes tres. Muchas, muchas gracias. También doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan desde las redes sociales, las plataformas y pues las excelentes ponentes y personalidades que nos acompañan el día de hoy. Como ya escuchamos, nos acompaña la senadora Carmen Gloria Aravena de Chile, primera vicepresidenta de Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género del Parlaméricas. También contamos con el honor de que nos acompaña el día de hoy Ana Huesmes, que es directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Alejandra Muramura, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, y las integrantes de la red de funcionarias y funcionarios parlamentarios para la igualdad de género, espacio que me complace integrar, y particularmente a las funcionarias que nos acompañarán hoy moderando en este espacio, presentando las buenas prácticas en materia de cuidados. También quiero dar la bienvenida a Chantal Laroche del Parlamento de Trinidad y Tobago, Aide Hernández Pérez de la Asamblea Legislativa de Chile, Graciel Fernanda do Nascimento del Senado Federal de Brasil y Annie Carpentier de la Cámara de Comunes de Canadá. Muchas gracias a ellas por acompañarnos el día de hoy y abrir un espacio en sus agendas. También agradezco a los trabajos y a quienes nos acompañan a lo largo de todo Latinoamérica y el Caribe, especialmente a quienes están relacionadas con los temas de cuidados, que se interesaron por escuchar a nuestras ponentes el día de hoy. Y bueno, les voy a platicar un poquito de manera muy breve sobre el trabajo de la red de funcionarias y funcionarios de parlamentos para la igualdad de género del Parlaméricas. Esta red, que fue conformada a partir del 2021, tiene como objetivo promover el intercambio de conocimientos y saberes técnicos en torno a la promoción e institucionalización de la igualdad de género en los parlamentos, dando asimismo apoyo y acompañamiento a la red parlamentaria para la igualdad de género del Parlaméricas.
Desde que se creó nuestra red, hemos venido trabajando en diferentes temas que han tenido bastante relevancia hemisférica, entre los que destacan el abordaje de la violencia de género desde una mirada interseccional, la articulación intrainstitucional y sus desafíos, la transversalización de la perspectiva de género en otras tareas, como el paradigma también de los parlamentos abiertos, la vinculación con organizaciones feministas, con mujeres expertas, lideresas, activistas, todas ellas por la igualdad de género. Y también un tema clave que abordaremos el día de hoy tiene que ver justamente con las políticas de cuidado al interior de los parlamentos. En esta materia quiero resaltar la relevancia justamente de la implementación de las políticas de cuidado, como lo comentaba ya la senadora Carmen Gloria Aravena, que tiene que ver justamente con que son todas aquellas medidas, programas e iniciativas orientadas también a conciliar la vida familiar y laboral, que tienen en consideración la dimensión de género y la perspectiva interseccional, no solamente con el objetivo de analizar e identificar el impacto diferenciado que tiene entre hombres y mujeres al interior de los parlamentos, sino también de transformar las instituciones legislativas en donde tengamos y podamos desarrollarnos, principalmente las mujeres, en espacios más igualitarios, y estos espacios, bueno, a final de cuentas son la clave justamente para que nuestros parlamentos sean espacios inclusivos, que atiendan las necesidades de sus trabajadoras y de sus trabajadores, y por lo tanto, bueno, pues se conviertan en instituciones funcionales que puedan producir y abonar a las políticas públicas desde el ámbito legislativo para la igualdad de género y la igualdad sustantiva. Dado los vestigios del modelo patriarcal, como ya hemos venido analizando a lo largo de diversas reuniones y foros, estos estereotipos sabemos que se encuentran arraigados en estructuras institucionales y las cuales son las que buscamos transformar con espacios como el día de hoy. Las mujeres atravesamos siempre y en muchas ocasiones diversas situaciones que en nuestra vida laboral ocurren por parte de la persistencia de esos estereotipos de género y bueno, lo que representa diversos obstáculos también en nuestro desarrollo laboral. Entre ellos, entre estos obstáculos, podemos identificar en el momento del acceso al trabajo, teniendo en cuenta que existen normas sociales y estereotipos, como lo ya he comentado, de género, que sostienen que nuestro lugar, por naturaleza, es la esfera privada o el ámbito privado y se encuentra íntimamente con el cuidado, el deber de cuidado, los cuidados, la crianza, y bueno, que a final de cuentas es una ardua tarea, pero al mismo tiempo pues es necesario justamente superar estos pisos pegajosos como los conocemos, que crean barreras al crecimiento profesional de las mujeres. Una vez que las mujeres estamos ya en el ámbito laboral, pues a final de cuentas se presentan interrupciones en las trayectorias de las mujeres, obstáculos, muchas veces debido a la ausencia de corresponsabilidad justamente en las tareas de cuidado y del hogar, y son múltiples los desafíos para atravesar lo que se conoce como escaleras rotas, son las que no nos permiten avanzar. E incluso habiendo superado muchas, si no es que todas estas barreras, siguen persistiendo obstáculos para ascender a los puestos de máxima decisión y liderazgo, como si existiera un techo de cristal invisible pero existente a fin de cuentas. En este sentido, consideramos muy relevante abordar las políticas de cuidado en el ámbito laboral, ya que pueden hacer que los lugares de trabajo sean parlamentos más equitativos y que respalden una cultura institucional de apoyo que permitan transformar normas sociales de género y obviamente y por consecuencia mejoren la calidad de vida de las y los trabajadores, reduciendo las brechas que aún persisten. Iniciativas que contemplan a los cuidados como una necesidad de las personas que como derecho pueden contribuir a promover la participación igualitaria en el ámbito laboral
Esto va a permitir equilibrar la vida laboral y familiar y bueno, además de aportar la reducción o disminución de las brechas de género, es importante mencionar que todas estas iniciativas relacionadas con los cuidados al interior de los parlamentos permiten incentivar el ingreso de personal, la retención de equipos con talento y la productividad también del equipo de trabajo, obviamente mejorando las condiciones laborales. Pero bueno, pues nada más para concluir un poco en el contexto de las políticas de cuidados, consideramos y considero también que es importante que enfaticemos nuestro trabajo en un cambio cultural que nos permita justamente avanzar en las políticas de igualdad, ya sea asesorando y apoyando técnicamente el rol de las y los legisladores para que puedan crear y modificar normas o que garanticen la inversión en los sistemas de cuidado. También se puede transformar desde las áreas que velan por la promoción y protección de los derechos de los recursos humanos en los parlamentos, obviamente a través del trabajo que tenemos en nuestros países para avanzar con la igualdad de género y obviamente desde los mecanismos para el adelanto de las mujeres como los conocemos o las unidades internas, que tenemos como objetivo justamente la transformación de las instituciones. En ese sentido, si les parece, damos comienzo. Agradezco muchísimo el espacio, todo mi reconocimiento para el trabajo que han desarrollado las titulares de las unidades y los mecanismos para la igualdad de género del Parlaméricas. Bueno, pues me reitero a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. So continuing then with today's agenda, we'll now move to our expert panel on changing the paradigm. That will be led by Chantal Laroche. She is the Parliamentary Legal Services Director at the Parliament of Trinidad and Tobago. Chantal, thank you for joining us as a moderator for this. It is always a pleasure to collaborate with you, and we'll turn the session over to you now. Thank you so much, Lisanne, and thank you again to the team at Parlaméricas for always inviting me to these amazing sessions. And it's my pleasure to introduce everyone to the session today entitled Changing the Paradigm, Recent Advances in Putting Care on the Agenda. This panel will introduce care-related concepts and data that has been used to advance the care agenda at the regional level, and will also reflect on how this information can be utilized strategically to advance care policies in parliaments, framing the efforts made by parliaments within the broader discussion on building and strengthening national care systems. Now, here at the Office of the Parliament of Trinidad and Tobago, care systems and policies really were highlighted and amplified, of course, like everywhere else during COVID-19 pandemic. And even when we have returned to office, we have had to continue some of those policies, including a couple that Lisanne would have mentioned, such as flexi work time for persons who have to care for children or sick relatives. And in addition, our HR department shared a survey recently where staff would have indicated their desire for care services to be provided on site for morning time, midday, and after work. So there's a need there. We also had a vacation care camp here during the July, August when schools were closed, and it was totally oversubscribed. And I peeked in a couple of times and the children were very well taken care of. So again, it's something that we are really seeking to implement here at the Office of the Parliament. So I myself am really keen to hear from our panelists today. We are honored to have the opportunity to learn from two high-level experts on care policies, Ana Guesmes, Director of the Division for Gender Affairs at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and Alejandra Mora Mora, Executive Secretary at the Inter-American Commission of Women. So I'll first introduce Dr. Guesmes, Director of the Division for Gender Affairs at ECLAC. Dr. Guesmes is a physician and advocate for women's human rights and gender equality with 30 years of experience in Latin America and the Caribbean.
She has previously served as UN Women Representative in Colombia and Mexico, UN Women Sub-Regional Director for Mexico, Central America, Cuba, and the Dominican Republic, and as a regional advisor to organizations such as the United Nations Population Fund, the World Health Organization, and Pan American Health Organization, amongst others. Dr. Guesmes, what has been the most relevant care-related assertion, and what strategies have been used to advance the agenda at the regional level to meet the Buenos Aires commitment and advance its implementations? And in what ways can we use them as Parliament staff to advance care policies? Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo primero que todo a la senadora Gloria Aravena, vicepresidenta, Zulma Campos de México y a todas las integrantes, funcionarios y funcionarias de la Red de Parlamentarios de América Latina y el Caribe para la Igualdad de Género y el Norte. Realmente esta es una región que avanza hacia la paridad en todo, es una región que avanza hacia los cuidados, hacia la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, y el rol parlamentario es fundamental, no solo por la vía legislativa, sino también por la representación y desde luego la función presupuestal, que en estos casos es tan importante. Saludo a Lisa Todd, directora general de Parlaméricas, a Anabela Zabango, Clara Basilio, Lisanne Therks y Michelle Volpin por acompañarnos en este proceso, y todo el equipo de Parlaméricas, las contribuciones de Canadá para poder haberlo hecho posible, y a usted, Chantal Laroche, por su amable introducción, y a mi colega Alejandra Mora, que estará compartiendo conmigo el panel. Quiero decir que me gustó muchísimo, y lo mencionaba también Lisanne, el 14 encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género con la declaración Perspectivas Legislativas para el Crecimiento Económico Inclusivo, invirtiendo en la economía del cuidado, que articula muy bien justamente la función parlamentaria con la Agenda Regional de Género, y en particular reconoce el compromiso de Buenos Aires, que fue primera vez donde tuvimos además un encuentro parlamentario previo. Entonces voy a compartir una presentación que se llama, la voy a poner en inglés y la voy a expresar en español, que es Cambiar el paradigma, avances y desafíos normativos hacia la sociedad del cuidado. Y como ya se ha mencionado, la aproximación que estamos haciendo es el cuidado como una necesidad creciente, porque estamos en un contexto de envejecimiento, de cambio climático, de aumento de la demanda de cuidados, como un trabajo remunerado y no remunerado, mayoritariamente hecho por las mujeres, como un derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, que es parte de los derechos humanos ya reconocidos, de los que goza toda persona humana. Todos y todas nosotras vamos a necesitar cuidado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces estamos moviendo de la idea de la dependencia a la idea de la universalidad. Eso es muy importante en el trabajo legislativo. Y estamos poniendo, ¿por qué es un cambio de paradigma? Porque estamos poniendo en el centro lo que realmente es importante, que es la sostenibilidad de la vida y del planeta. Una sostenibilidad que se basa en el derecho al cuidado, en mejores condiciones laborales, y hay mucho que hablar en materia de legislación laboral para garantizar las leyes para poder garantir. Es también un derecho que busca la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, pero también entre el Estado, el mercado, las familias y las comunidades. Y también, y esto también lo está trabajando mucho la CEPAL, es un sector que dinamiza las economías. Entonces, en esta lámina lo que les hemos puesto un poco son los compromisos globales abajo, que empiezan hemos empezado, obviamente, ahora estamos
conmemorando los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero hemos querido comenzar esta hoja de ruta en la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en México en el año 75 y que dio lugar a esa convención que le llamamos la Convención Magna de las Mujeres, que es la CEDAW, ¿no? En el año 79. Inmediatamente tenemos una serie de avances donde definitivamente yo marcaría a nivel de agenda global la Declaración de Beijing. El próximo año vamos a estar haciendo el análisis regional y nacional y ojalá que los parlamentos podáis contribuir también 30 años del compromiso de la Declaración de Beijing y, desde luego, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y arriba tienen ustedes la dimensión regional. Somos la única región del mundo que tiene una conferencia regional sobre la mujer. Empezó en el año 77 en La Habana y ha seguido hasta la última que tuvimos en Buenos Aires, justamente en el compromiso de Buenos Aires. Y además, y bueno, luego Alejandra Mora puede hablar más de esto, somos una región que también tiene la Convención de Belém do Pará, que es una convención enfocada en eliminar la violencia de género contra mujeres y niñas y que el próximo año cumple 30 años también. En esta agenda nosotros hemos posicionado, y no voy a entrar como muy en detalle, pero la idea de autonomía de las mujeres, es decir, empoderamiento sí, pero autonomía, igualdad sustantiva, resultados en la dimensión económica, física y en la toma de decisiones. En la estrategia de Montevideo hablamos de los nudos estructurales de la desigualdad, que os voy a presentar en la siguiente lámina, y en el compromiso de Buenos Aires se avanza con esta idea de la sociedad del cuidado, que articula el cuidado de las personas con el cuidado del planeta. Es decir, no podemos separar en este momento de la humanidad la sostenibilidad de la vida humana y del planeta de la igualdad, que es todavía, a pesar de que es una región que tiene el talento, que tiene la capacidad, que logró la paridad en la educación, y que avanza decididamente hacia la paridad, estamos muy lejos todavía de la igualdad sustantiva. Y aquí, ¿dónde estamos? Estamos en un contexto de cascada de crisis, que se expresa en definitivamente 4 nudos estructurales. Aquí los tienen ustedes, que definió la CEPAL y que luego fue un compromiso intergubernamental. El primero es la feminización de la pobreza. Y nos preocupa que de cada 100 hogares, hombres viviendo en pobreza, tenemos 118 mujeres. Y un tema fundamental, la autonomía económica. Todo lo que ustedes puedan pensar como parlamentarias, parlamentarios, para activar las acciones afirmativas en el mercado de trabajo, en el mundo laboral, es fundamental. 1 de cada 4 mujeres no tiene ingresos propios. El segundo nudo es la división sexual del trabajo. Ya lo han mencionado quienes me han antecedido. Las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados y 1 de cada 2 mujeres está fuera del mercado de trabajo en comparación con los hombres, que es 3 de cada 4. Y esto tiene mucho que ver con los cuidados, con ese piso pegajoso, con esa dificultad que tienen las mujeres en ingresar a la vida laboral porque están cuidando y perdiendo oportunidades, ¿no? Mucho de los cuidados sigue siendo en los hogares. El tercer nudo estructural son los patrones culturales patriarcales. Hace 2 semanas presentamos el estudio anual sobre feminicidio y tenemos esta pandemia en la sombra que mata en nuestra región. Al menos 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Y abajo un tema que no hemos hablado tanto en el ámbito público, pero que en la última década se ha empezado a hablar, que es el matrimonio infantil y las uniones tempranas. 1 de cada 5 niñas está en unión temprana o en matrimonio infantil. Esto es una violación de derechos humanos que no ha cambiado prácticamente en los últimos 20 años. Y ahora Daniela les va a compartir el informe que hemos publicado al respecto. Y solamente 13 países en la región lo han prohibido en la ley. El último fue Perú,
por vía unánime. Además, felicito, aquí vi que había una congresista del Perú. Pero el tema del trabajo infantil, que es lo que hemos planteado en el informe. Por ejemplo, en Colombia, las niñas casadas dedican 42 horas semanales al trabajo no remunerado. Entonces, hay que hablar de las cuidadoras niñas de la región y tenemos que visibilizar en las estadísticas, eso estamos hablando con OIT, el trabajo no remunerado infantil que nos expresa en las estadísticas de trabajo. Y por otro lado, concentración del poder, más avance a nivel de ministerial y parlamentario, pero todavía un gran rezago a nivel municipal en los órganos deliberativos de elección. Entonces, estos movimientos hacia la paridad en todo son fundamentales. Ningún nudo se va a resolver de manera independiente. Tenemos que abordar con decisiones, con coraje, con innovación, mucho más para resolver los 4 nudos estructurales. Entonces, ese es el primer planteamiento. Y para ello decirles que tenemos una herramienta que es el Observatorio de Igualdad de Género, donde tenemos más de 430 regulaciones que han hecho ustedes, los países, vinculadas a cuidados y que pueden consultar. Y tenemos repositorios para dar seguimiento a la región. Y como les digo, estaremos publicando el próximo año el informe regional sobre Beijing y ahí en la nota que vamos a pedir a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, obviamente les vamos que como entidades rectoras nacionales que coordinen con ustedes las comisiones de igualdad, las redes parlamentarias y el Poder Judicial, porque la arquitectura de género es del Estado, no solamente el Ejecutivo, ¿no? Y aquí ya paso al tema que nos convoca hoy. ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Dónde estamos? En materia nacional, en materia de derechos humanos. Y aquí esta es una publicación que presentamos en la conferencia que realizamos en conjunto con ONU Mujeres, que es como, que también os la vamos a compartir. Esta la tenemos solamente en español, pero la vamos a actualizar el próximo año en inglés y en español, las normativas vinculadas. Y cuando uno piensa en políticas de cuidado, tiene que pensar en servicios y acceso a servicios, tiene que pensar en tiempo para cuidar y tiene que pensar en ingresos, ¿no? Porque el cuidado cuesta y hemos hecho estudios en Argentina, por ejemplo, que muestran cómo las mujeres se endeudan para cuidar, ¿no? Entonces, legislación en materia de sistemas y políticas de cuidado, en materia de licencias y tiempos para cuidar y en materia de acceso a ingresos para costear y tener recursos para cuidar. Aquí, efectivamente, se ha venido desarrollando, como les digo, nosotros decimos es parte ya de los derechos humanos, desde la Declaración Universal, la CEDAW, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad y de manera expresa, y esto es muy importante, tenemos un instrumento regional que es la Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de las personas mayores, que es la primera convención, y por eso les digo que esta región ha sido pionera, que menciona explícitamente el derecho al cuidado. En materia constitucional tenemos diferentes, digamos, dimensiones y en el estudio lo tienen bastante desarrollado, de reconocimiento, ya sea del cuidado o de la economía del cuidado o de la corresponsabilidad en las constituciones de Ecuador, de República Dominicana, del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República Bolivariana de Venezuela. Y a nivel subnacional, la Constitución de la Ciudad de México, que es la única constitución que tiene explícitamente la palabra derecho al cuidado. En la actualidad, cuando hablamos de sistemas, tenemos una ley a nivel de Uruguay, que es una ley emblemática que establece el Sistema Nacional de Cuidados. Tenemos avances a nivel de normas del Ejecutivo en todos estos
países, perdón, ahí falta Brasil también, que es el último que empezó con esta legislatura, lo vamos a corregir en el PowerPoint, y están en discusión proyectos de ley en estos países, y también falta Brasil, Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Brasil. La normativa sobre valoración del trabajo doméstico no remunerado. Lo que no se mide no cuenta. Y tenemos 4 países que en la ley, que son Argentina, Colombia, México y Perú, han instrumentado la obligación de medir a través de encuestas de uso del tiempo, de cuentas satélites, y como ya lo mencionaba la senadora, en los 10 países que han medido entre el 15 y el 23% del PIB, tienen que ver con el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado, y la mayor parte de este trabajo lo hacen las mujeres. Entonces, piensen que en la legislación también las operaciones estadísticas son parte de la legislación. En esta lámina queremos hablar de tiempos para cuidar. Y primero hay que decir que cuando hablamos en la región, efectivamente donde más hemos avanzado ha sido en licencias de maternidad, pero todavía tenemos en varios países que no alcanzan el estándar de la OIT, ¿no? Y que tenemos ahí todo un desafío, que es un estándar de al menos 14 semanas, ¿no? Entonces, aquí están los que sí lo alcanzan, pero a partir de, perdón, aquí está equivocada, a partir de St. Kitts and Nevis, no está San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica y San Lucia, no llegan al estándar legal de la OIT. Y aquí tienen los países que están por arriba de estándar. ¿Dónde estamos peor? En licencias paternas, que es lo que tienen a la derecha. O sea, tenemos en la mayor parte de países se ubican entre 2 y 10 días, o sea, y ningún país supera los 15 días, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando con la OIT justamente el próximo año. La Conferencia Internacional de Trabajo, que se hace cada año en julio, va a ser sobre el tema de cuidados, lo cual también nos pone muy entusiasmadas de que también los sindicatos, también las empresas estén pensando en esto, pero definitivamente las licencias de paternidad son muy pequeñas en la región. Y cuando hablamos de parental leave, que son aquellas licencias que se toman después de la licencia, licencias parentales, solo tenemos 4 países que están empezando y que ya lo tienen en la ley. Pero todo esto es el tema de licencias, incluido las licencias de cuidado, que han sido más desarrolladas en los convenios colectivos de los sindicatos, pero muy poco desarrollado a nivel legislativo. Entonces, claro, estas licencias se pensaron desde la perspectiva de que la dependencia es de niños y niñas, pero en el futuro vamos a necesitar licencias para cuidar a nuestras personas mayores, vamos a necesitar licencias para cuidar a las personas con discapacidad, lo decía la senadora también, mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiempos para cuidar hay muy pocos. Y por último, porque ya se me acaba el tiempo, les presento brevemente los desafíos. Hay que llegar a los estándares mínimos de la OIT sobre licencias de maternidad. Hay que integrar la diversidad de familias y situaciones. Muchas de estas licencias se refieren al trabajo formal, pero en nuestra región es una región de alta informalidad. Necesitamos también licencias que tengan que ver con estudiantes de básica. No puede ser que las niñas casadas o las jóvenes pierdan la oportunidad de estudiar, sean expulsadas del sistema escolar porque no se les reconoce esta situación. Entonces, hay que complejizar las licencias de maternidad, de paternidad con los diferentes modelos de familia, expandir las licencias de paternidad, y la propuesta del Compromiso de Buenos Aires son muy claras. Tienen que ser obligatorias, no transferibles, remuneradas e inclusivas. Las licencias parentales
el tema de los derechos de las personas mayores y las licencias de maternidad o paternidad para las personas LGBTIQ+. Por otro lado, el tema del derecho al cuidado. Ahora mismo hay una consulta abierta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva que pidió Argentina, pero esta es una región que está avanzando hacia esa dirección. El diseño de sistemas comprensivos de cuidado integrales que contemplen la universalización, el tema de los marcos normativos para estos sistemas y yo diría que los presupuestos. Hay muchas políticas de cuidado que ya existen en los países, por ejemplo en Chile hemos identificado con el Ministerio de Desarrollo Social más de 56 programas que le hacen a los cuidados, lo mismo en México, pero necesitan que cuando llega la función presupuestal con ustedes le pongan atención a esos programas emblemáticos que liberan tiempo, que promueven cuidados, etcétera, ¿no? Y desde luego el tema de las encuestas y las estadísticas, ¿no? Aquí tienen ustedes un resumen muy por arriba, pero yo les invito a visitar el compromiso de Buenos Aires, que plantea medidas para superar la división sexual del trabajo, el reconocimiento del cuidado como un derecho y, por lo tanto, se tiene que avanzar en los marcos normativos en esa dirección y, desde luego, alentar a contabilizar los múltiples efectos de la economía del cuidado y las políticas fiscales. Mañana vamos a presentar en la CEPAL y os invito el balance preliminar económico y nos muestra que el crecimiento económico se desacelera en casi todos los países de la región, el espacio fiscal es muy pequeño y creo que la ampliación, es muy difícil pensar en la universalidad de la protección social si no ampliamos el espacio fiscal. Ahí tenéis un rol clave en los parlamentos, tanto en la función presupuestal como en la función de las reformas que ha habido en los últimos años solamente en Colombia, realmente para hacer reformas que permitan ampliar esos espacios fiscales, ¿no? Sé que otros países lo han intentado y lo siguen intentando. Aquí tienen ustedes las herramientas con las que cuentan, la página web, el Observatorio de Igualdad de Género, la biblioguía, donde ustedes, esta herramienta es muy útil para los parlamentarios y las parlamentarias porque ustedes pueden poner una palabra, por ejemplo, cuidados, y les aparece todo el lenguaje acordado intergubernamental de las conferencias regionales sobre la mujer. Entonces, esto es muy importante porque no queremos que la normativa de cuidados tenga sesgos antigénero. Queremos que sea una normativa de cuidados pro igualdad. Por eso el tema de corresponsabilidad social tiene que ir de la mano con el enfoque de igualdad de género, porque si no podemos estar reproduciendo la idea de que son las mujeres las mejores cuidadoras y las que tenemos que seguir cuidando ad infinito, lo cual no es posible. Muchísimas gracias. Estas son las redes sociales donde nos pueden seguir y quedo muy atenta para responder preguntas después, señora moderadora. Muchísimas gracias. Thank you so much, Dr. Guesmas, for that very insightful presentation. And we will now give the floor over to Alejandra Mora, Executive Secretary of the CIM. And I believe I met Ms. Mora last year in Colombia, if I'm not mistaken. Ms. Mora is a jurist, feminist, researcher, Costa Rican politician, and activist for women's rights. She has previously served as Minister for the Status of Women in Costa Rica, President of the National Institute of Women, INAMU, in that country, and as Director of the Ombudsperson Office for Women of the Office of the Ombudsperson of Costa Rica. Ms. Mora is also the author of multiple articles and books on women's rights. Ms. Mora, what have been the legislative advances in the region since the Inter-American Model Care Law was enacted? And what have been the persisting challenges in achieving adequate regulatory frameworks to recognize, redistribute, regulate, promote, and generate
new forms of focus on unpaid care and domestic work in the Americas and the Caribbean. Over to you, Ms. Murmur. Muchas gracias, mi querida Chantal Roche, un gusto volverle a ver. Saludo a la senadora Carmen Aravena, saludo a mis amigas Alicia, Anabel, Lisanne, Michelle, que hacen un trabajo maravilloso y que son unas aliadas estratégicas en todo este trabajo que hacemos. A mi querida Ana Güesmes, como siempre, un gusto compartir estos paneles en los que nos vemos frecuentemente por Zoom. Miren, yo quisiera empezar porque a mí Ana Güesmes me hizo el trabajo de todo el contexto, así es que no voy a mencionarlo. Quisiera pedirle a mi compañera que tiene la presentación, pero voy a mencionar, digamos, algunos puntos de partida que me parecen muy importantes. Lo primero es que son tantos años hablando de cuidados y hasta ahora estamos colocándolo en el centro de la discusión. Y es para cualquier demócrata, entonces es un tema importantísimo. Y esto es un avance fundamental. No solamente es un tema fundamental, sino que es un tema muy, digamos, disruptivo porque está abordando todos los espacios. Hasta cuando llevamos cuidados al mundo de lo político, decimos que el arte de la política es cuidar. Cuando lo llevamos al mundo de lo económico, el resignificar todo el tema económico que tiene, los cuidados y la corresponsabilidad. Es decir, tiene una serie de ámbitos en los que estamos transformando. Y para mí el más significativo es esa eliminación de la segmentación sexual del trabajo, de las mujeres a lo privado y los hombres a lo público, de las que el feminismo ha denunciado históricamente y que es donde radica la transformación cultural. Y entonces, bueno, sobre esa línea, yo quisiera señalar que algunos de los marcos, pero reconocer que los parlamentos no solamente tienen una labor externa en términos de la elaboración de los instrumentos jurídicos y que cuidados debe tener una importancia en las normas jurídicas, porque cuando hablamos de derecho, del cuidado como un derecho que es digamos, uno de los elementos estratégicos, estamos hablando de hacer instrumentos jurídicos para poder lograrlo. Y la otra cosa es esa dinámica en el cual tenemos que entender que cuando se dice cosas hacia afuera también deben de provocarse cosas al interior y hacer las transformaciones. Y ese inicio me gustó mucho porque es bueno, ¿qué se está haciendo en los parlamentos para cuidar a nuestra gente y los hijos y las necesidades que derivan de los cuidados? Entonces, bueno, creo que ese es un tema de los niveles de consecuencia. Esta es una gran discusión que hemos tenido en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Cuando hablábamos también, por ejemplo, con el tema de paridad, todos los días sacábamos declaraciones, normas, instrumentos, resignificábamos la democracia, o resignificamos la democracia desde la paridad y qué pasaba con las mujeres al interno de la organización. Y entonces eso realmente cuando se va avanzando paralelamente hacia afuera y hacia adentro, los niveles de consecuencias son muy importantes. Aquí, bueno, quisiera nada más señalar un poquitito sobre la Comisión Interamericana de Mujeres, justamente porque estamos cumpliendo 95 años. Es el primer organismo intergubernamental creado para promover los derechos de las mujeres y esto me parece muy importante porque son 95 años de estar en el marco de lo regional y este es el organismo que digamos que es la máxima autoridad de género dentro de la OEA y que tiene la Asamblea de Delegadas que son constituidas por los 34 Estados miembros y tiene un comité directivo y tiene una secretaría ejecutiva. Su misión es apoyar a los miembros de los Estados miembros de la organización de la OEA para el cumplimiento de los respectivos compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos de las mujeres. Sí, por favor.
Todos los datos de lo que está sucediendo con los cuidados, Ana me hizo el favor de hacerlos, entonces voy a prescindir de datos para ir más bien a el tema de las interpretaciones, pero a mí sí me parece fundamental destacar en el tema de los cuidados, que las mujeres hemos hecho milenariamente los cuidados y que la sociedad no ha sabido valorarlo simple y sencillamente porque tiene esa suerte de penalidad de género que tienen los temas que nosotras hacemos. Y por eso cuando planteamos un modelo, una ley modelo de cuidados, lo que de fondo estamos planteando es la importancia de las normas jurídicas para, digamos, regular estos nuevos elementos que vamos trayendo a la discusión y que cuando los ponemos en un instrumento jurídico, los ponemos en la discusión, en el centro de la reflexión, y que los instrumentos jurídicos tienen este poder mandatorio, y que eso hace una pretensión, digamos, de resolver a través de esta coercitividad algunos elementos en los cuales la voluntariedad no ha sido suficiente para verlo. Cuando nosotros planteábamos el tema de la nueva dimensión de los cuidados de fondo, lo que estamos planteando es un nuevo pacto de género. Y eso es tan integral y tan importante porque el punto de partida de la discusión de los cuidados deja de ser el mundo de lo individual para colocarlo en un concepto nuevo que es el concepto de la interdependencia, porque todas las personas hemos requerido cuidados, vamos a requerir cuidados, y este nuevo cambio, este paradigma, nos parece que es un tema fundamental. Por cierto, en esta dirección que señalaba Ana Westminster, en el sentido de que hay una gran conversación jurídica sobre el tema de los cuidados y que hay una consulta que se está discutiendo en la Corte Interamericana, en nuestra querida Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotras hemos planteado estos conceptos y estas discusiones porque me parece que son lo que hacen la profunda transformación de este derecho individual a lo colectivo, de la interdependencia, de los nuevos pactos de género y de la necesidad esta de la ruptura de lo privado y lo público y de sacar el tema hacia una nueva ética del mundo de lo privado para la esfera de lo público. Entonces, bueno, me parece que estos temas fundamentales son digamos, los que hoy estamos discutiendo, que son cambios de paradigmas importantísimos y que hacen, y que es lo que hemos venido haciendo las mujeres, resignificando los temas, resignificando los paradigmas, haciendo esas profundas transformaciones que solo a nosotros podemos colocar en el imaginario de lo público. Sí. Aquí es la ley modelo de cuidados y me parece que este es un tema también fundamental. Está relacionado con el tema de los cuidados, por supuesto, como una resignificación, porque es un tema importantísimo, pero que se establece un vínculo con el tema de la autonomía y el empoderamiento económico. Y es aquí donde los cuidados también alcanzan una dimensión distinta. Y que además son lo que las mujeres han pedido milenariamente. Cuando uno va a las poblaciones, a la vida real de las mujeres y conversa con ellas, las mujeres lo que quieren es que se reconozca que el trabajo que hacen es visible, que tiene un reconocimiento, que puede ser remunerado, que está ahí, que transforma y eso es lo que estamos tratando de empujar en términos de colocar la importancia de la autonomía económica de las mujeres,
Tan es así que hemos venido haciendo una serie de instrumentos jurídicos que están relacionados con cuidados. Estamos ahora haciendo el instrumento jurídico para las medidas afirmativas para la inserción laboral de las mujeres. Estamos haciendo el instrumento jurídico para la disminución de la brecha financiera, donde abordamos todo lo que le sucede a las mujeres para poder accesar el mundo de lo financiero, desde los avales, y que tenemos que reconceptualizar todo este mundo, hasta el tema de las inversiones de las mujeres. Entonces, bueno, la lógica y este imaginario de todos los temas, cómo se van relacionando, de reconocer la contribución histórica de las mujeres con el cuidado, del trabajo no remunerado y resignificar el trabajo no remunerado, de la necesidad de promover la participación laboral de las mujeres, sobre todo cuando nos pasó una pandemia y los datos dicen las dificultades que teníamos las mujeres y cómo se exacerbaron, y la pérdida de los avances que teníamos, para volver a hacer este cierre de esta brecha de género en la lógica de la autonomía económica. Siempre soñamos señalando que esta es la gran convención que nos hace falta. La OEA, la última convención que había hecho sobre los temas específicos de género, hizo la Convención de Belén do Pará, que va a cumplir 30 años, pero también hizo la de las personas con discapacidad, la de las personas adultas mayores, y pensamos que hay que hacer un gran reto colectivo para hacer un instrumento convencional de autonomía económica que recupere cuidados en la estructura y que hable de estas otras brechas que son de las que he referido. Sí. Bueno, ahora quisiera hablar un poquitito de la ley modelo que tiene, digamos, estos elementos, digamos, unos nidos críticos que era, y lo señalaba al inicio, la necesidad de que hablemos del derecho, pero el derecho al cuidado en 3 dimensiones, de las personas que requieren ser cuidadas, de este derecho a ser cuidadas, y por tanto colocar al Estado en esta responsabilidad, también del derecho al autocuidado y el derecho de las cuidadoras que ejercen el cuidado. Y estos 3 elementos son distintos, tienen regulaciones distintas, se recuperan en la ley modelo, y digamos fundamentalmente para nosotras tiene una importancia prioritaria el hecho de reconceptualizar lo que entendemos por trabajo, no solo como transformación de bienes y servicios, sino para poder incluir como trabajo no remunerado, pero como trabajo, el tema de lo que hacemos las mujeres en el mundo de lo privado y el aporte que se hace en ese sentido. En el otro tema es cómo estos cuidados son parte integral del sistema de protección social. 26 constituciones de la región hablan de todo este sistema, de los sistemas de protección social, del estado de bienestar social, y hay que ligar el tema de los cuidados como un peldaño adicional a este sistema de protección social. No puede ser solo el gran movilizador de la salud, lo que significa la educación, lo que significan los fondos de pensiones y la protección social, es colocar los cuidados en una lógica que cierre esta mesa con 4 patas para redimensionar el concepto de los cuidados y la importancia que tiene. Por supuesto, el concepto de corresponsabilidad, donde lo que hacemos es denunciar, y digo la palabra denunciar, esta asignación exclusiva a las mujeres para llamar al Estado como el gran responsable a través de la colocación de este tema como un derecho, y de llamar a los hombres y a través de una serie de elementos de redistribución de los cuidados y corresponsabilidad, como las licencias, como los permisos laborales, como los temas de
las licencias compartidas, como también la reducción para las mujeres de la jornada laboral, la implementación de medidas de teletrabajo, las flexibilizaciones horarias, la priorización del trabajo, digamos, orientado a resultados, etcétera. Es decir, existen dentro de la Ley Modelo de Cuidados una serie de recomendaciones y de medidas que colocan la flexibilidad laboral y las medidas de apoyo como un tema de corresponsabilidad y donde tiene una llamada particular a los hombres para la contribución en este concepto. El otro tema es cómo entenderlo como la base de un sistema económico. Todo este sistema, toda la lógica del mundo de querer asignarle un valor a todo lo que se hace, al quehacer, tiene que tener también en los cuidados un elemento fundamental. Por eso llamamos mucho la atención en el mecanismo que CEPAL es quien ha empujado muchísimo, que son las cuentas satélites, que usan una encuesta del uso del tiempo para poder hacer visible los tiempos y que luego pondera eso en Productos Internos Brutos. Y esto, por ejemplo, Costa Rica lo tienen algunos de los países, pero no se mencionó Costa Rica anteriormente y sí tiene una ponderación de este tipo de cuentas, pero existen otras recomendaciones para que podamos integrar en el sistema económico y hacer todo un sistema, digamos, en el cual se reconozca lo que hacen el sistema de cuidados y tenga un valor en eso, y es lo que hemos venido llamando la economía del cuidado. Y el otro tema que nos parece fundamental es el tema de la gobernanza, porque como los cuidados tienen una dimensión tan amplia, gestionar para el Estado los cuidados requiere una articulación estratégica en la que están involucrados no solamente actores del Estado, sino actores de la sociedad civil, y me refiero a las empresas privadas, a los sindicatos, a una serie de actores, y por eso el tema de la gobernanza y de las alianzas público-privadas constituye un elemento fundamental en esta dirección. Sí. Y bueno, lo que quiero decirles para terminar esta lógica de la Ley Modelo de Cuidados, recomendando que la puedan tener en consideración para los modelos que los países están haciendo, es que parte de 4 elementos fundamentales. La primera es el reconocimiento, insisto, que sea un derecho y que se establezca en todas estas dimensiones, que se entienda su interdependencia de las personas, que se reconozcan los 3 niveles que decía, de las personas que requieren cuidado, de las personas que hacen cuidado y del autocuidado. El tema de la reducción y redistribución, que tiene que ver reducción para las mujeres y redistribución para los otros actores, que es la corresponsabilidad del cuidado como objetivo fundamental. El tema de la remuneración o retribución, porque cuando estamos hablando de las mujeres que hacen cuidado, cómo incorporarlas a la economía, pero aquellas que lo hacen en trabajo no remunerado, cómo incorporarlas en beneficios que deriven, por ejemplo, del sistema de bienestar. Es el derecho a tener una pensión a una mujer que ha cuidado toda su vida y que por eso no recibió una compensación, y existen una serie de recomendaciones y de medidas compensatorias en este lugar, resaltando este estado de los sistemas de seguridad social y el estado de bienestar. Y por supuesto, un tema fundamental que es la representación, y es que los sistemas de gobernanza no pueden no oír a las personas y no ser evaluadas y no, digamos, descartar las voces y la incorporación de las voces de las mujeres en todos estos procesos.
Sí. Sobre esta lógica, quisiera nada más hacer una oda a la necesidad de que cuidado sea un derecho, de que lo tenemos ya en un país referencial, explícitamente lo coloca como un derecho, que es Uruguay, y la necesidad de rescatar esta dimensión, porque cuando uno coloca algo como un derecho, inmediatamente está colocando al Estado como el gran responsable. Sí. Y quisiera señalar dos elementos que me parecen fundamentales, y es la necesidad del Sistema Nacional de Cuidados, y en eso hemos hecho un énfasis importantísimo, que no solo la gobernanza, sino es la articulación de lo nacional con lo local. Todo ocurre en las comunidades. Ahí es donde están las personas, ahí están las personas que requieren ser cuidadas. Por eso la ley hace un buen llamado y una buena lógica para articular las distintas formas en las que se prestan los cuidados en lo nacional, en lo local, en lo privado, en lo comunitario, pero que puedan verse desde esta lógica integral, y también hace un llamado a todo lo que significa la lógica del financiamiento, y que no se vea como un gasto, sino que se vea como una inversión, y que no se vea como un tema que puede hacerse dentro de 10 años, cuando la urgencia es hoy para realmente hacer una sociedad que permita a las mujeres y a los hombres también que tienen obligaciones de cuidado, insertarse en el mundo laboral competitivamente, hacer crecimiento económico y resolver sus situaciones económicas. Por favor, adelante. Quiero rescatar en esto algunos de los elementos que también me habían pedido para ir finalizando, que es un poco por dónde van los países en relación con estas regulaciones que han venido haciendo sobre los cuidados. Creo que en todo el desarrollo que habíamos realizado para investigar cuando hicimos el primer documento, que se llamó Emergencia Global de los Cuidados en la región, tenía que ver con las dificultades y los pocos avances que habían en la región. Sin embargo, a raíz de todo sinergia colectiva en el que hemos colocado los cuidados en el centro del quehacer, hay unas respuestas muy estratégicas. Yo quisiera llamar la atención, por ejemplo, en lo que está haciendo Argentina en este proyecto presentado en el 2022, llamado Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, donde propone toda esta creación del sistema integral de políticas de cuidado a través de un conjunto de servicios, de la socialización y el reconocimiento y distribución del trabajo de cuidado, donde coloca claramente las alianzas público-privadas, las familias, las organizaciones comunitarias y, por supuesto, el derecho de cuidar. En Panamá, en el 2023, ante la Asamblea Nacional, se presentó un proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá. Este tiene como propósito garantizar el derecho al cuidado, el pleno bienestar y el desarrollo de la autonomía de las personas. Tiene una nueva organización o gobernanza basada en la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, sector privado y organizaciones. En Ecuador, la Asamblea discutió y aprobó la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano con el objetivo de brindar protección y establecer la regulación del derecho de las personas trabajadoras para el cuidado de los hijos y miembros de la familia. Chile viene trabajando en una propuesta del Sistema Integral de Cuidados. En noviembre entregó las bases del sistema de cuidados en este concepto que llamó Chile Cuida. Este sistema de cuidados tiene por objetivo reconocer y mejorar la calidad de la vida de las personas que requieren cuidados,
Y bueno, hay otros países que también han venido avanzando en la lógica de este modelo que fueron precursores Uruguay y Costa Rica, y que tiene que ver con también generar políticas públicas como lo son El Salvador, que viene trabajando en esto, Guatemala, Paraguay, y que nos han hecho grandes consultas sobre lo que tiene la ley modelo. Para ir finalizando, quisiera señalar tres elementos fundamentales. La primera, la necesidad de tener voluntad política. Y para tener voluntad política no se requiere solo la de las mujeres que dirigen los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres, sino que es un tema de consenso y de voluntad política integral, porque requiere las políticas presupuestarias y la asignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda, requiere las rectorías de los ministerios de comercio, las rectorías de los espacios, de los distintos espacios, es decir, y cuando hablamos del más alto nivel requiere la diligencia de la Presidencia de la República para colocarlo en el mainstream del quehacer de la lógica de crecimiento de los estados. Y luego de colocarlo ahí, tiene que ser una prioridad desde la vista de colocar a las personas en el centro del quehacer, pero también relacionarlo con la necesidad de crecimiento económico, y aquí hay mucho construido en relación con el tema. El otro tema es cómo financiar y cómo asignar presupuestariamente y financiar los costos. Y finalmente, algunas recomendaciones también dentro de las unidades de género dentro de los parlamentos. Me parece que conversar sobre esto, hacer este tipo de llamadas, pero también hacer visible los cambios culturales que se producen a través de la corresponsabilidad del cuidado, de romper esta segmentación, del establecimiento de derechos, de la necesidad de las alianzas y de la identificación de esa gran cantidad de diseño de medidas de redistribución que tienen por objetivo, digamos, hacer más fácil la vida laboral y la vida del mundo de atención del mundo de lo privado, mediante esta forma de articular y de flexibilizar y de generar una serie de herramientas que vayan avanzando para que el cuidado no sea un asunto solo de mujeres. Quedo atenta con este vistazo general de la Ley Modelo de Cuidados, que es bastante integral y que nos permite realmente asumir desde esos 4 ámbitos la mirada de los cuidados, y que además viene ya escrito en modo jurídico que le queda muy fácil a los estados rescatar en las leyes modelos de cuidado. Para terminar, sí, son instrumentos que recuperan las buenas prácticas de los estados de la región y además de Europa, porque fue hecho con las contribuciones de Eurosocial, y se recuperaron una serie de elementos de eso y que se ponen en modo de mandatos de los estados que permitan entonces facilitar la incorporación en instrumentos nacionales de esta normativa. Muchas gracias y agradezco la atención. Thank you so very much, Ms. Moramora, for that very enlightening presentation. I'd like to take the time now to thank both panelists for enriching us with some recommendations. We've gotten some tools, best practices based on international standards in relation to the promotion of care policies within the parliaments of the Americas and the Caribbean. We are very grateful for both of your contributions, and I would just like to briefly highlight some of what I heard, the key issues that came out of both presentations.
I noticed that you both spoke about parity and the concentration of power still not being where it ought to be. That stood out for me, that you both mentioned parity as an issue that we need to address. Dr. Guesmes, you spoke about the patriarchal cultural patterns, and I was most interested in that. I took a note of it because it's one of the struggles that we have here in Trinidad and Tobago and across the region. And that's one of the hurdles that we are going to have to really struggle to overcome, but we are working on it in every country, I'm sure. I also took a keen note of your Gender Equality Observatory, that repository of caregiving regulations. I'm going to be sure to check that out as soon as we are finished today. I also noted with interest, it's one of the things that I often see as a gap in many of the legislative frameworks in the region, is that paternity leave is still not up to par with maternity leave. That's a problem here in Trinidad and Tobago. And when you do the research across the region, most countries, we give maternity leave and we do not see the value, the equal value of providing paternity leave. Ms. Moramora, I was most interested in that model law for care, recognition, redistribution, remuneration, and representation. I did take a note of that. I quite like how it's laid out and how you explained it. So I also will be looking into that model law for care. And you spoke about interdependence, which I thought was a unique perspective that I had not thought of before, that all of us as persons have needed care at some point and will eventually probably need care as well. We often see care as a mother giving care to children, but yes, of course, as we have an aging population, we are also going to be faced with persons having to care for perhaps parents or a partner. And of course, persons who have disabilities as well do need care. So that interdependence change in the paradigm, I think, is going to be one that I have to also adjust in my mind, because of course, when I think of care, I think of a mother giving care to a child. So having said all of that, again, I want to thank both of you for really giving us some food for thought today.